Entérese esta noche en Impacto BTV Estelar. Honduras vivió un fin de semana sangriento. Varias mujeres fueron asesinadas y otras agredidas brutalmente, incluyendo un caso atroz en el que una víctima fue atacada a machetazos por su expareja. A ese escenario alarmante se suma el asesinato de 2 comunicadores en menos de 24 horas, lo que agrava aún más la ya criticada situación de seguridad en el país. Y por otro lado, los diputados del Congreso Nacional se reunirán este martes en una sesión clave. La gran incógnita es si lograrán acuerdos para aprobar el presupuesto electoral. La oposición había condicionado su voto al cierre del acta de los préstamos del CAF, un proceso que aún no se concreta formalmente, aunque los documentos ya fueron publicados sin ser ratificados. Y las lluvias finalmente han llegado a varias regiones del país. Sin embargo, no todo es buenas noticias. Ya se reportan las primeras afectaciones por inundaciones. Mientras tanto, Copeco advierte sobre una nueva onda tropical y una vaguada. Esto y más, ahora en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Soy Janet Flores. Estamos el lunes arrancando semana. Espero que hayan tenido ustedes un feliz día. Sin embargo, vamos a informarles acerca de lo que ha sucedido durante ese día, pero también lo que ocurrió en este pasado fin de semana bastante sangriento. Acompáñenos. Y vea usted, una imparable violencia es lo que se ha vivido durante este fin de semana. Y viva de milagro, más de 30 machetazos fue lo que recibió una mujer a manos de su expareja el pasado viernes, esto en San Pedro Sula. El hecho no ha pasado inadvertido y ha causado indignación a través de las redes sociales, que se hizo más viral durante este fin de semana. Su agresor ya fue detenido en el momento y además enviado a la cárcel del Progreso Lloro a la espera de su proceso judicial. Todo quedó grabado en una cámara de vigilancia. Los gritos de Jensi Mariela Orellana Guzmán evidencian la brutalidad de su ataque. El reloj marcaba las 2:42 de la madrugada del viernes 30 de mayo. Una mujer corre desesperada y la persigue su expareja, quien sin compasión le propinó repetidos machetazos sobre su cuerpo, 35 para ser exactos, según informaron los médicos. Lo más insólito es que el desalmado hombre, quien fue identificado como Edil Guillermo Duarte Serrano, de 30 años, cometió el acto frente a una posta policial en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula. La víctima fue llevada hacia el hospital Mario Catarino Rivas, donde afortunadamente pudieron salvarle la vida. Aproximadamente entre 30 y 35 machetazos distribuidos entre el rostro, el cráneo, brazos y amputaciones postraumáticas de los dedos, que es por la que va a entrar ahorita a sala de operaciones. En este momento la paciente está lúcida, consciente, orientada, no tuvo ninguna complicación neurológica. Le amputaron 2 deditos de la mano izquierda y un dedito de la mano derecha. Sin embargo, el agresor fue detenido en flagrancia al momento del atroz hecho. El Ministerio Público ya formuló el requerimiento fiscal en su contra por el delito de tentativa de femicidio agravado. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especialmente contra la Vida, presentó ya requerimiento fiscal contra este individuo identificado como Edil Guillermo Duarte. Se le presentó la acusación por el delito de femicidio, tentativa de femicidio agravado en perjuicio de su expareja Jensi Mariela Orellana Guzmán. Él fue enviado al Centro Penal del Progreso Lloro. Aunque el agresor trató de justificarse asegurando que se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo cierto es que por ninguna circunstancia se puede minimizar este hecho, y sobre todo porque según el Poder Judicial estaba violentando una medida cautelar impuesta a inicios de este año, cuando también agredió a su expareja. Es un ataque del poder que como hombre tiene sobre la mujer. Recuerde que si se le está sometiendo por quebrantamiento de condena o medida cautelar, significa que él ha violentado una sentencia emitida por parte del juzgado de letras especializado contra la violencia doméstica.
El próximo 5 de junio se realizará la audiencia inicial en los juzgados sanpedranos. Mientras que la víctima se recupera de la gravedad de sus lesiones, también se le brindará apoyo psicológico debido al trauma y las marcas que la acompañarán por el resto de su vida. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Vea usted imágenes realmente desgarradoras, además de indignantes. Por supuesto, el llamado es a las autoridades a hacer lo propio y que este caso no quede en la impunidad, como el más del 95% de la violencia contra la mujer que se ha cometido en el país. Ellos todavía siguen sin ser resueltos en la Corte Suprema de Justicia, por lo cual también muchos ya están pidiendo que se haga justicia en cada uno de estos casos. Así que esperamos que las autoridades sigan haciendo lo propio y las mujeres hacer un llamado, como hemos sido reiterativas, a no quedarse calladas, a alzar la voz y denunciar con tiempo cada una de esas violencias. Ya vieron ustedes, ella había denunciado en primera instancia la agresión a principios de ese año de su expareja, sin embargo, terminó en esto y afortunadamente no terminó en quitarle la vida. Sin embargo, la situación no fue así para otras víctimas que también ocurrieron durante este fin de semana. Esa es una crisis que realmente alarma en el 2025. Durante el fin de semana también a varias de ellas se les arrebató la vida. Hechos condenables, pero que serán de suma importancia que las autoridades esclarezcan cada uno de estos casos, porque, como les repetía anteriormente, son aproximadamente el 25% de todos los casos que continúan en la impunidad. Las últimas horas en el país han sido violentas. Durante este domingo se reportó el asesinato de una joven madre frente a sus hijas en el municipio de El Rosario, departamento de Comayagua. La víctima fue identificada como Cindy Paola Chavarría, de 19 años de edad. Era madre de 2 niñas. El crimen ocurrió en la aldea Guasistagua. El cuerpo de la joven fue encontrado en el interior de su vivienda, junto al de sus hijas, que estaban vivas. Por otro lado, también se informó sobre el hallazgo sin vida y semidesnuda de una joven en un basurero en la colonia Sagastume de Tegucigalpa, con signos de haber sido abusada sexualmente. Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida porque no presentaba documentos personales que ayudasen a identificarla. El personal forense realizó el levantamiento respectivo y posteriormente trasladaron el cuerpo de la malograda mujer a la morgue capitalina para la respectiva autopsia. Bien, y vamos a hacer una pausa a este tipo de temas y nos enlazamos directamente con el periodista José Luis Castellanos hasta Casa Presidencial. Están reunidas en este momento las autoridades de las Fuerzas Armadas, donde van a comparecer en este momento el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández. José Luis, con usted, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores. En efecto, ha dado inicio a la comparecencia de prensa por parte del Consejo de Defensa. Escuchamos de inmediato al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Toda la Junta de Comandantes para poder establecer o exponer todas las operaciones que nosotros hemos realizado durante todo este año. Estamos aquí presentes desde la representación del Estado Mayor Conjunto, los comandantes de Fuerza Ejército, Fuerza Aérea Hondureña, Fuerza Naval, la Policía Militar del Orden Público y el Comando del Bosque, donde realizamos esa exposición de todos los trabajos, todos los logros que hemos obtenido durante estos 5 meses y todas las tareas o actividades proyectadas para lo que resta del 2025. Asimismo, recibimos instrucciones como comandante general de las Fuerzas Armadas de las nuevas tareas que realizaremos, y la presencia de nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas en nuestras Fuerzas Armadas, en los diferentes departamentos o regiones militares. Así que este fue un día muy provechoso y viene a fortalecernos como institución armada para las misiones que vienen a partir de este mes de junio hasta diciembre del 2025. A todos muchas gracias y que pasen una feliz noche y que tengan pues esa seguridad de que las Fuerzas Armadas estará acompañando en esta tarea a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas
y presidenta constitucional de las fuerzas de la República de Honduras para llevar a cabo las políticas públicas en bien de toda la sociedad hondureña. Muchas gracias. Bien, bueno, bastante corta esta comparecencia de prensa por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto. El Consejo de Defensa reunido, según se nos informaba, desde horas muy tempranas, alrededor de las 3 de la tarde, únicamente dando a conocer algunos detalles de esta reunión, pero bueno, no se nos permitió lo que fue la ronda de preguntas para consultar directamente qué temas de interés estaban abordando en este Consejo de Defensa, porque podemos observar que nuevamente están realizando lo que es el ingreso a lo interno de lo que es Casa Presidencial. Reiterando, bastante corta esta comparecencia de prensa, únicamente para dar a conocer que pues esta reunión desde horas tempranas se estaba sosteniendo y que al parecer están más que listos y predispuestos a continuar trabajando con lo que es la titular hasta este momento, que se trata de lo que es la mandataria presidenta Xiomara Castra. No sé si tiene alguna consulta de estudio, licenciada, si no, de retorno con usted. Perfecto, muchas gracias, José Luis, por este informe desde Casa Presidencial por parte de las autoridades de la Comisión de Defensa. Vamos a continuar, por supuesto, en el tema de violencia que ha ocurrido en el país. Y durante su comparecencia, también la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, condenó la muerte y la crecida de la violencia en el género femenino, arguyendo que es un problema que estructuralmente está afectando a todas las mujeres hondureñas. Lo he dicho anteriormente, muchos problemas se dan dentro del hogar y otros casos se dan fuera del hogar, pero sí con más frecuencia dentro del hogar. Así que yo los llamo a hacer incidencia. Ustedes pueden llevar esa voz que tanto necesitan para que cada momento que ustedes puedan dar una voz de aliento a las mujeres o ayudar, y también con las personas que ustedes conozcan, que saben que pueden, que están en un tipo de esta situación, concientizarles y decirles que este tipo de actos lo único que conlleva es a la desintegración familiar. Luego, o ellos terminan en una prisión o terminan lamentando toda su vida, o se quitan la vida a ellos mismos. Así que es una tarea ardua que tenemos nosotros aquí en Honduras para evitar esa violencia en contra de las mujeres. Pero vean ustedes que esto no termina aquí. También durante el fin de semana 2 comunicadores sociales fueron asesinados cruelmente. Uno se produjo en Olancho y el otro en Copán. Veamos. El gremio periodístico en Honduras nuevamente se viste de luto tras el asesinato de 2 comunicadores sociales en un lapso de 24 horas. Uno fue ultimado a puñaladas en el oriente del país y el otro ejecutado a balazos en el occidente, a tan solo una semana de conmemorarse el Día del Periodista hondureño. La violencia volvió a golpear al sector de la comunicación. La primera víctima fue Carlos Gilberto Aguirre, de 68 años, un experimentado locutor de radio y cronista deportivo que también había destacado como futbolista semiprofesional en el departamento de Olancho. Aguirre fue encontrado sin vida la madrugada del domingo en el barrio Buenos Aires, en Juticalpa. Inicialmente se creyó que había sido atropellado por un vehículo. Sin embargo, al llegar los forenses se descubrió que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca tipo puñal, descartando así la hipótesis de un accidente. Horas más tarde, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, zona occidental del país, fue hallado sin vida Javier Antonio Hércules Salina, otro comunicador social que también laboraba como taxista. Su cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo con varios impactos de bala en el acceso principal de la colonia Aldo Romero. Hércules Salina, originario de El Salvador, pero nacionalizado hondureño desde hace 12 años, trabajaba en un canal de la zona donde realizaba coberturas realizadas con el crimen organizado, un tema que ya había puesto su vida en peligro anteriormente. Según familiares, había recibido amenazas y en septiembre del 2023 sobrevivió a un intento de secuestro mientras conducía su taxi. De acuerdo con los reportes policiales, el crimen fue perpetrado por sujetos armados
armados a bordo de una motocicleta alrededor de las 4 de la madrugada. Su cuerpo fue hallado recostado en un asiento del conductor, sin signos vitales, por sus familiares y además vecinos que alertaron a las autoridades. El Colegio de Periodistas de Honduras condenó el asesinato de estos comunicadores y piden una investigación transparente. Y por supuesto que existe un pronunciamiento también tras esta violencia que se está ensañando ya dentro del gremio periodístico tras el reporte de este asesinato de los comunicadores, una situación que además estos defensores de los derechos humanos condenan, ya que el mecanismo vigente de protección es deficiente. Mientras el gremio periodístico también pide justicia ante estos casos. Gabriela Plata nos amplía esta información. La sangre sigue corriendo y por si no fuera poco, una vez más ha alcanzado al gremio periodístico. En menos de 24 horas, las vidas de los comunicadores Javier Antonio Hércules por impacto de bala y Carlos Gilberto por apuñalamientos fueron apagadas en manos de desconocidos. Estas muertes evidencian lo urgente pero olvidado que se encuentra el mecanismo de protección, que ha sido un fracaso. El Colegio de Periodistas alza la voz por quienes hoy ya no pueden ser escuchados y piden justicia. Que no sirve, el mecanismo desde su origen no sirve. Desde el momento que el mecanismo depende de una institución del Estado, es ahí donde se politiza el tema. Es fácil, susceptible a la politización. Son alrededor de 11 millones de lempiras que tiene a su cargo este mecanismo de protección, y hasta el momento no ha dado los resultados. Hoy son 2 comunicadores sociales. Mañana puede ser otro, puede ser Juan Carlos Sierra, puede ser fulano, sutano, mengano, colega periodista, y esto debe de parar. Esto no es un problema simple. Hasta la fecha, más de 900 personas se encuentran bajo las medidas del fallido mecanismo que continúa sin dar resultados ante un actuar tardío a las múltiples amenazas denunciadas por las víctimas, ya que carecen de una atención integral, aseguran desde la Secretaría de Derechos Humanos. Se ha funcionado, ¿verdad? Tenemos beneficiarios que están protegidos y que tienen diferentes medidas de acuerdo al nivel de riesgo que la persona tiene. Es decir, es muy fácil criticar al Sistema Nacional de Protección. Creo que debe valorarse el trabajo particularmente que se ha estado haciendo en el último año acá en el Mecanismo Nacional de Protección. Por ejemplo, ¿verdad? Contratamos 12 personas para fortalecer el mecanismo. Es decir, que antes teníamos 11 y creo que ahorita andamos rondando en 25 personas en el Mecanismo Nacional de Protección. Actualmente hay más de 900 personas que están bajo el Mecanismo de Protección. Creo que son 947 en el último recuento que tenemos. Periodistas, hay más de 10 periodistas, comunicadores sociales, ¿verdad? Y comunicadores populares que están bajo el Sistema Nacional de Protección. Los constantes ataques de la institucionalidad, la difusión de mensajes de odio y la nula tolerancia desencadenan el punto más alto de la violencia, llegando hasta la muerte, dicen defensores de los derechos humanos, quienes lamentan los momentos de hostilidad por los que atraviesa la prensa hondureña. Dando mensajes desde el propio gobierno y sus funcionarios y las Fuerzas Armadas de atacar a los periodistas. Entonces, en un clima de una situación que no favorece a la libertad de expresión ni el ejercicio periodístico, sencillamente los perpetradores aprovechan las coyunturas para hacer este tipo de cosas. Sí, hay situaciones profundas en el Mecanismo Nacional de Protección, una de ellas es un presupuesto raquítico, la otra es la principal es falta de voluntad política por parte de los diferentes gobiernos. Comunicar no debería representar ningún riesgo. Hasta la fecha, más de 100 periodistas han sido asesinados, donde la mayoría de los casos permanecen en la impunidad. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Hacemos nuestra primera pausa, pero al volver le comentamos que el presidente del CODE ha denunciado supuestas amenazas por parte de Roosevelt Hernández. Ya volvemos.
Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. En la comunidad de San Juan del Chilcla, esto en Corpus, en el departamento de Choluteca, además había sucedido ya un ataque armado, quien dejó como resultado a una persona muerta y 2 más heridas. Las víctimas son Lisandro, de 12 años de edad, Wilson Matute, de 14, y Lorenzo Matute, de 53 años, quien además perdió la vida en el lugar. Las autoridades siguen investigando los hechos para poder dar con el paradero de los responsables. Y por otro lado, según el magistrado de la Sala Penal Mario Díaz, la celeridad en el dictamen de las resoluciones desde el Poder Judicial será clave para poder dar respuesta a la población y romper así con la brecha de violencia que avanza a paso acelerado en el país. Tenemos que ser más ágiles en el conocimiento de sus casos, tenemos que ser más ágiles, tenemos que entender que son casos de alto impacto por la importancia que tienen en el contexto de la ciudadanía, y por lo tanto los jueces tenemos que ser más prácticos en eso. Sabemos que hay casos que por su naturaleza llevan un mensaje a toda la ciudadanía, a toda la sociedad, e inclusive a los grupos que actúan de manera violenta. Por ende, los jueces tenemos que ser ahí un poco más sensibles a estas situaciones, porque al final de una resolución que se haga de la manera más pronta y efectiva puede depender que se tomen medidas orientadas a prevenir estos actos de violencia. Mientras tanto, el recién nacido que fue abandonado, vea usted esto en el barrio La Chilca, en Epatérique, se encuentra estable y recibe atención médica por parte de los especialistas. Con un peso de 3.23 kilogramos, se le realizaron los exámenes generales y está en el área de cuidado mínimo del servicio de recién nacidos del materno infantil. El bebé fue encontrado completamente desprotegido y en una zona de alto riesgo, ya que estaba en un solar baldío. Fueron vecinos los que lograron rescatarlo y además alertaron a las autoridades de su hallazgo. Según dijeron, su carita estaba cubierta con una sábana y dentro de una bolsa negra. Quienes presenciaron la escena añadieron que de milagro no murió asfixiado. Cuando fue encontrado, el bebé aún conservaba el cordón umbilical, lo que hace presumir que tenía poco tiempo de haber nacido. Sobre el paradero de la madre no se ha dado detalles, ni se conocen tampoco los motivos que la llevaron a tomar esta terrible decisión. Sin embargo, la criatura ya ha quedado bajo la custodia de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF. Qué lamentable ese hecho, vale más que ya está en manos de las autoridades. Ahora bien, en otros temas, tras una controversial parlamentaria y la publicación irregular de los préstamos por 190 millones de dólares, el Congreso Nacional se prepara además para poder aprobar este martes el presupuesto del Consejo Nacional Electoral para poder garantizar así las elecciones. Una sesión legislativa crucial se desarrollará este martes en el Congreso Nacional, donde los diputados se disponen a aprobar el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Pero la oposición se ha puesto los moños. Mire, primero hicieron una insurrección ahí queriendo presentar una moción de orden, haciendo desorden, tuvieron que suspender la sesión. Luego, en el segundo intento, ellos no asistieron a la sesión legislativa, a pesar de estar ahí en el edificio legislativo, en el área del comedor, que hubo un zafarrancho. No pudimos tener el quórum y ellos están poniendo condiciones. Yo le digo a la oposición que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Este debate llega tras la controversia generada por la reciente aprobación de préstamos con la Corporación Andina de Fomento, cuya sanción fue publicada sin que se ratificara el acta correspondiente. Hay consenso para aprobar el presupuesto de elecciones. La bancada del Partido Liberal va a aprobar este presupuesto. En lo que no hay consenso es en caer en el chantaje de pretender aprobar el acta de la ilegalidad de los fondos del CAF con el presupuesto. Son dos temas diferentes. Todos queremos elecciones. Bueno, los verdaderos demócratas queremos elecciones, pero no vamos a caer en el chantaje. Ya publicaron los préstamos de la CAF, son préstamos ilegales. Ahora que cierren esa acta y que abramos una nueva sesión donde aprobemos el presupuesto. Previo al feriado que se tiene contemplado se otorgue a diputados en el Congreso Nacional. Deberán cerrar el acta y asimismo dejar aprobado el presupuesto para elecciones generales. En cámara de Marvin Andino,
Les informó José Luis Castellanos. Y en otras noticias, sigue en el ojo del huracán el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, tras ser señalado por el presidente del CODE, Hugo Maldonado, por una serie de supuestas amenazas que había ya recibido desde hace algunos días. Veamos. La sede del Comité de los Derechos Humanos en Honduras ha sido rodeada y marcada con símbolos que hacen alusión a un grupo antisocial, según denunció recientemente su presidente Hugo Maldonado. Y como si eso no fuera suficiente, también recibió una señal aún más clara de que su vida está en peligro. Este no es un nudo ciego, este es un nudo especial, que no lo puede hacer ni usted ni yo. Bien, y hasta que vine el lunes aquí, esto tenía aquí salvavidas. Tiene un trasfondo el nombre. Salvavida, salva la vida. Entonces, pero ya me cayó el 20 después, que la había quitado, que la había bajado. Están diciendo ahorita, que salve su vida. Es correcto. Marcado a la pared, una marca de un grupo. Enfrente, ¿verdad? No, yo no tengo compromiso con ningún grupo, ni criminal de ninguna naturaleza. Yo defiendo los derechos humanos. Pero algo más alarmante aún es que en estas amenazas también están involucrados supuestamente altos mandos de las Fuerzas Armadas, como el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. ¿Sabe cuál es el titular ahorita del periódico digital de las Fuerzas Armadas? A mis detractores, dice, les invito a que vayamos juntos a la fiscalía, que me lo diga a mí después que sea civilón, que me lo diga al Comité de Derechos Humanos, porque él es un acosador, él está abusando, él está sometiendo a la libertad de prensa, no al periodista, a la libertad de prensa. En tanto, la oposición política no se ha quedado callada y arremeten contra el jerarca por las actitudes y acciones que no le corresponden, ya que debe ser un garante de la seguridad y no de intimidación. Debe de dejar de amenazar a los medios de comunicación, a los defensores de derechos humanos, simple y sencillamente porque piensen diferente a él. Es una verdadera pena. Hemos visto el ataque frontal del general a la prensa, por ejemplo. Yo aquí tengo que hablar directamente del general Roosevelt Hernández. Lastimosamente él se ha convertido en un político más. No sé si es que espera en las próximas elecciones optar por algún cargo para ser diputado o presidente de la República, porque hoy lo que es un político más. Pero Hernández no parece estar solo. A su defensa salen los miembros del oficialismo, quienes dudan de las declaraciones de Maldonado y lo tachan de ser un vocero del Partido Nacional. Hugo Maldonado, un vocero del Partido Nacional, ¿verdad? Una persona que está totalmente desprestigiada, ¿verdad? En su labor de defensa de los derechos humanos, que defendía a Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que defiende a Ana Hernández, que defiende a puros píos, pues, y que levante esa bandera de los derechos humanos cuando nunca estuvo. Si mi papá fue fundador del CODE en el año 85, en medio de la doctrina de seguridad nacional, nosotros desde niños vivimos la represión de gobiernos militares. ¿De qué está hablando Hugo Maldonado? Al general Hernández le ha llovido sobre mojado. También ha sido duramente cuestionado por sus declaraciones recientes, donde involucró a algunos periodistas y medios de comunicación al llamarlos sicarios de la verdad. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Mientras tanto, al volverla informaremos cómo los matrimonios infantiles son un problema latente que pone en riesgo la niñez hondureña. Ya volvemos. Continuamos con más Impacto BTV Estelar. Los miembros del Partido Liberal han mencionado que continúan a la espera del accionar por parte del Ministerio Público en casos emblemáticos de corrupción, ya que aseguran el fiscal general está hecho a la medida del oficialismo. Que el Ministerio Público esté pintado para estos casos, pero para perseguir a opositores salen hasta en cadena nacional a las 10 de la noche para decir que vamos a iniciar una cacería de brujas contra la oposición, contra todo aquel que no opine igual que ellos. Yo le hago un llamado al fiscal general
Mire, la historia condena a las personas. La historia y la justicia tarde o temprano llega. No pase a la historia como un fiscal más que se puso al servicio del oficialismo. Mientras tanto, ante los múltiples cuestionamientos sobre la presunta politización de los miembros que consolida el Poder Judicial, rechazó la presidenta Rebeca Raquel Obando que estos actúen en base a los intereses políticos. Nosotros no vamos a aceptar ningún requerimiento que no venga debidamente sustentado. Nosotros no venimos acá a hacer... como quien dice, jueces que no vayamos a otorgar los mecanismos y a impartir justicia de la manera correcta. Yo no creo en eso. Lo que sucede es que hubo un tiempo que aquí en Honduras se hacía y deshacía y nada pasaba. Entonces aquí la gente creo que se acostumbró a eso, a que podían hacer lo que se quisiera y todo estaba bien, porque no se presentaban los requerimientos y ustedes, no estoy mintiendo, son testigos de eso. Quizás eso vino a socavar las bases de la justicia y de la democracia también. Como ustedes lo saben, fueron tiempos muy difíciles, pero créame que aquí no se está instrumentalizando, por lo menos en el Poder Judicial. Y mire usted, algo que no podemos pasar por inadvertido también son las lluvias que se han presentado en varios lugares del país y que por supuesto agradecemos a Dios por ella. Pero hemos visto algunas incidencias que ya se han reportado, como en el caso de Comayagua, donde una escuela se derrumbó en la colonia 25 de octubre debido a estas fuertes lluvias que afectan la zona. En el lugar habían menores de edad atrapados y lesionados, mientras los equipos de rescate trabajaron para poder atender esta emergencia y los trasladaron hacia el Hospital Santa Teresa. Las autoridades piden a la población mantener la calma y colaborar en los momentos de dificultad tras estos fenómenos naturales. Mientras tanto, en Intibucá también un bus que cubría la ruta de la Esperanza hacia San Francisco de Opalaca se salió del vado por el mal estado de la carretera, pero además las lluvias que provocaron deslizamiento. Hubo personas que quedaron heridas porque el conductor decidió, mejor dicho, no hubo personas heridas porque el conductor decidió bajar a todos los pasajeros antes de intentar cruzar, por lo que los vecinos exigen reparar el camino para poder evitar más incidentes. Afortunadamente solo quedaron los daños materiales, no hubo heridos, repetimos, porque hubo una acción rápida también por parte del conductor en poder bajar a todas las personas antes de que esto fuese peor. Y por otro lado, vea usted las imágenes que también nos han llegado. Esto se trata de las pésimas condiciones que se encuentra ya el Centro de Salud Integral en La Esperanza. Totalmente inundada la zona, los techos caídos, por supuesto, áreas que han estado en muy mal estado desde hace mucho tiempo y que no han tenido la reparación debida, y por ello cuando llegan las lluvias provocan este tipo de caos, donde por supuesto también afecta la atención a todos los pacientes de la zona que estarían esperando a que esto se pueda solucionar para ellos tener nuevamente una atención, al menos en las áreas que han sido bastante afectadas durante las lluvias en este Centro de Salud Integral en La Esperanza. Y por otro lado, también las imágenes, vea usted cómo los niños están recibiendo las clases. Se tratan de los alumnos del Centro de Educación Básica Juan Emilio Flores. Los padres de familia piden a las autoridades que hagan algo al respecto,
fueron los mismos estudiantes y también los maestros que hicieron viral cada una de esas imágenes que parecen una laguna, este centro educativo, ante las dificultades que existen en la zona, en este lugar, y que por supuesto tienen bastantes áreas que no están hechas adecuadamente para enfrentar estas condiciones de lluvias. Los techos, por supuesto, también están cediendo y los estudiantes necesitan recibir sus clases dignamente. Así que las autoridades también educativas a tomar atención, invertir en estas zonas, en estos centros educativos que necesitan de mayor ayuda, sobre todo cuando llegan estos fenómenos naturales y ocurren estas inundaciones como laguna. Así se vive el momento donde los niños están recibiendo las clases el día de hoy. Y a propósito de esto, las condiciones climáticas para esta semana estarán ya marcadas por más lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte de Honduras, producto de los remanentes de una onda tropical y también la formación de una vaguada. Es así, José Luis Castellanos, usted a esta hora nos amplía la información. Buenas noches. Así es, licenciada Janet Flores, tal y como lo menciona, bueno, ya este día tuvimos la presencia de lluvia, luego de tener altas temperaturas en diferentes partes del país. Pero ¿qué estará pasando la presente semana? ¿Si continuarán las mismas o continuarán estas altas temperaturas? Que sea el pronosticador de turno de Senados, José Pavón, que nos comente, José, con esta situación en cuanto a ya desde el fin de semana, lluvias en diferentes partes del país. ¿Qué nos espera para la presente semana? Bueno, efectivamente, un saludo a su selecto auditorio, licenciado, pues hoy y mañana tenemos una baja en superficie que nos va a dejar fuerte lluvia realmente aquí en la zona central, en la zona sur, suroccidental y en el resto del país ya precipitaciones débiles y moderadas. Estimamos montos de 40, 50, 60 milímetros en la región suroccidental y Choluteca también, y el sur de Francisco Morazán y Arroyo de Tegucigalpa hasta 30 y 40 milímetros, en el resto del país de 20 hasta 30 milímetros. Pero ya el jueves estamos monitoreando una onda tropical que en estos momentos se encuentra prácticamente en la parte media del océano Atlántico, que estimamos que de jueves a viernes ya haga el ingreso al país, y esta onda tropical sí nos va a dejar lluvias más fuertes en casi todo el territorio nacional. Fíjense que en la zona occidental, estamos hablando de Intibucá y Gracias, pueden haber montos de 100, 120 milímetros, y en la zona de Francisco Morazán pueden ser de 60 hasta 70 milímetros, y en la zona siempre suroccidental 80 y 100, sobre todo en Intibucá, en Gracias Lempira, y también en la zona de Choluteca hasta 80 milímetros. Esto quiere decir que, bueno, ya estaría variando un poco lo que es la temperatura, porque se ha sentido la presencia precisamente de esos fuertes calores acá en el Distrito Central y en la mayor parte del territorio. Sí, efectivamente, estas lluvias que van a ser fuertes realmente van a coadyuvar en alguna manera a tener un leve descenso de temperatura, y esperamos que esta dinámica atmosférica continúe para beneficio de toda la población hondureña. Esto la presente semana, ya el fin de semana podría ir cambiando de acuerdo a los registros que ustedes van realizando acá en Senado. Sí, estimamos que todavía sábado y domingo vamos a tener fuertes lluvias, licenciado, realmente. O sea, esta semana pronosticamos lluvias fuertes en casi todo el territorio nacional. ¿Ya se podría ir cambiando un poco la temperatura, entonces? Sí, ya puede ir mejorando la temperatura, van a haber leves descensos de temperatura, y estimamos que continúe esta dinámica atmosférica. Perfecto, muchas gracias. José Pavón, quien es pronosticador de turno de acá de Senado, tal y como lo he escuchado, licenciada y televidente. Bueno, al parecer va a ir cambiando, bajando esas altas temperaturas que se ha mantenido durante varias semanas en algunas partes del país, y de ser así, incluso podría llegar el fin de semana con presencia de lluvias. Este es mi reporte hasta ahora, licenciada. Con usted. Gracias por seguir con nosotros. A pesar de que el Banco Central asegura que la inflación en el país está controlada, los economistas son del criterio que Honduras es el de la región con más alto costo de vida por los elevados precios, esto en los alimentos. Según el boletín del índice de inflación del mes de mayo publicado por la máxima autoridad monetaria del país, refleja un incremento del 0.31% debido al aumento del precio de algunos productos alimenticios. La inflación acumulada se situó
en 2.51% y la variación interanual fue de 4.54%, menor en comparación al mismo mes de 2024, cuando rondó un 4.94%, de tal manera que la inflación interanual a este mes del año se mantiene dentro del rango de tolerancia establecido por la autoridad monetaria, que es de 4%, más o menos un punto porcentual. Los entendidos en la materia económica aseguran que el principal problema que existe en el país es que la canasta básica alimenticia con la que se mide el índice de inflación tiene un desfase de 26 años. Esa cesta de bienes está integrada por 282 bienes y servicios, que son los que más consumimos los hondureños. Resulta que el año base que estamos utilizando es el año 1999. Técnicamente se dice que el Banco Central tiene que revisar y estar actualizando el año base cada 10 años. Debieron haberlo cambiado en el 2009, luego en el 2019 y estamos en el 2025. Prácticamente debió haberse cambiado 3 veces y no se ha hecho. Esto pudiera estar generando leves distorsiones en el cálculo. La expresidenta del Colegio de Economistas, Amparo Canales, asegura que Honduras tiene el índice de inflación más alto de Centroamérica, problema que impacta negativamente en la economía familiar de los hondureños. Si bien es cierto, se ubica dentro del rango que tiene previsto el Banco Central, no significa que no sea alta. Tenemos la inflación más alta de la región. En ese punto, el peor impuesto que se puede cargar es el tema del incremento de los precios, porque va orientado a productos justamente de la canasta básica en detrimento de la calidad de vida de la población, y lo vemos cada vez que vamos al mercado a comprar los productos y servicios. Los economistas de la academia aseguran que mientras no se actualice la canasta básica de alimentos con la que se calcula el índice de precios al consumidor, será difícil que los hondureños tengan un índice de inflación real. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Mientras tanto, los proyectos no se van a detener, han asegurado las autoridades ya de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ante la oposición de algunos ciudadanos a las obras que se ejecutan en San Pedro Sula. Bueno, hay una oposición de dos ciudadanos en el proyecto de la línea de transmisión que va desde la subestación de Bellavista hasta la subestación que está ubicada en el barrio El Benque, que nosotros le llamamos subestación El Centro. Esta es una nueva subestación. Se hicieron desde el año pasado las convocatorias y los procesos de socialización donde tanto de forma digital como de forma presencial las personas podían expresar sus opiniones al respecto y sus dudas. Hay 2 ciudadanos que han mostrado alguna inconformidad. Uno de ellos se presentó a los procesos de socialización, por eso no se extraña, pero igual nosotros como empresa los vamos a atender. Lo que sí está claro es que el proyecto no se va a detener. Este proyecto ya tiene un retraso debido a esta tramitología tiene un retraso de más de 1 año y nosotros no nos vamos a detener. Contamos con los permisos, con nuestra licencia ambiental y también hay una comunicación entre el alcalde y el ministro de Energía, en el sentido de que hay un acuerdo de que los proyectos no se pueden... Cambiamos completamente de tema. Es fundamental que los menores desde los 2 meses de edad reciban ya las vacunas establecidas en el esquema nacional para poder protegerlos contra las enfermedades peligrosas como la tosferina, que ya ha causado 20 casos y además una muerte en este año solamente en San Pedro Sula. Bueno, yo creo que es parte de lo que debemos decirle a la población. Se han presentado 20 casos de tosferina en lo que va del año en la ciudad de San Pedro Sula. Uno de ellos ha fallecido. Yo creo que no debería de fallecer ningún pacientito por esta enfermedad prevenible por vacuna. Seguirle insistiendo a la población que no solo de la tosferina, sino también a nivel de las Américas hay un brote de sarampión. Lo tenemos ya casi cerca en Costa Rica. Y más allá de alarmar, es realmente que pongamos de nuestra parte para poder prevenir que esto se pueda convertir en una epidemia en todas las Américas. Entonces, yo creo que es importante cumplir con estos esquemas para poder realmente
disminuir la cantidad de mortalidad que pueda ocurrir en el país. Recordarle los horarios, sobre todo el Paz Barahona. Mientras tanto, en Honduras, cientos de niñas menores de edad son víctimas de matrimonios o uniones forzadas con hombres adultos. En una realidad que persiste pese a ser ilegal, el fenómeno muchas veces invisibilizado o normalizado desencadena en graves consecuencias físicas, psicológicas y también sociales para las menores. Niñas siendo madres, niños abandonados, uniones ilegales entre adultos y menores que siguen impunes. El matrimonio infantil ocurre a diario en Honduras, con consecuencias graves y evitables. La educación sexual es limitada, los tabúes persisten y los abusos no se castigan. Estamos muy alertados con lo que está sucediendo en el país. Lo que significa el matrimonio infantil son esas niñas de 9, de 10, inclusive de 8 años que se van con hombres muchísimo mayor que ellas. Y pues lo que comúnmente en los pueblos dice, se la robó, se la llevó, la enamoró, ¿verdad? Y vemos el incremento de lo que son los abortos y también de los niños que están siendo abandonados. Miembros de la sociedad civil advierten que el matrimonio infantil va en aumento en todo el país y que no se trata solo de educar a las niñas, sino de castigar a los adultos. Mire, yo creo que no es un problema de educación de los niños, creo que es un problema de impunidad con los adultos, ¿ok? La ley establece claramente que no puede haber vida marital con menores de edad. Y eso es lo que tiene que respetarse. Si a alguien le gusta una niña, tiene que esperar a que tenga la mayoría de edad para poder estar al lado de esa niña con el consentimiento de la niña. Entonces yo veo la situación más como un espacio de impunidad y de, ¿cómo se dice? Cuando uno queda viendo sin entender, sin hacer absolutamente nada, ¿verdad? Al respecto, toda la sociedad sabe del montón de muchachitas que están conviviendo con hombres mayores, mucho mayores que ellas, y nadie dice nada porque se ha normalizado esa situación. En Honduras, pese a la prohibición legal, continúan las uniones informales entre niñas y hombres mayores. Según UNICEF, el 34% de las mujeres estuvieron involucradas en este tipo de relaciones antes de cumplir los 18 años. En 2023 se registraron más de 12,000 embarazos en adolescentes, incluyendo 500 en niñas menores de 14. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Y por otro lado, el presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, el general Ramiro Muñoz, ha denunciado que miembros de estructuras criminales vendían celdas en el Centro Penitenciario Nacional de Támara por sumas de hasta 300,000 empiras, por lo que tomarán medidas y además 22 funcionarios serán despedidos. Increíble cómo nosotros nos damos cuenta hoy que Támara es suficiente para un montón de privados de libertad. Pero las habitaciones que construyeron los privados de libertad, en un lugar para 40 privados de libertad hay 6 habitaciones. Qué bonito. Y así como va a ajustar un centro penal. Mire, no vamos a dejar una tan sola tabla, no vamos a dejar ni un tan solo bloque en lugares donde se hayan construido, y vamos a volver al inicio, como se construyeron y con el fin que se construyó el centro penal. Un lugar de esos caben todos los privados de libertad. Por eso vendían habitaciones, por eso vendían lugares donde dormir. ¿Por qué? Primero, porque alguien se lo facilitaba. Y segundo, porque la forma en que el centro penal estaba les permitía esto a través del tiempo. Gracias, Cintia, por esta excelente noticia. Y bueno, hemos llegado hacia el final de este espacio informativo. Una vez más agradeciéndoles por estar siempre en sintonía con nosotros a las 6 a.m., sintonizar Impacto BTV matutino y además diálogo de Impacto y Honduras. Será hasta el día de mañana. Que tengan ustedes una feliz noche.